Reacciones de alcanos y cicloalcanos ocurren típicamente por mecanismos de sustitución homolítica o sustitución por radicales libres. Esto se debe principalmente a que el enlace carbono-hidrógeno es un enlace de muy baja polaridad. La baja polaridad del enlace es la causa fundamental de que la diferencia está causada por la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno. Es una diferencia muy pequeña y eso hace que el enlace sea muy poco polar. Esa poca polaridad del enlace provoca que sus reacciones no puedan ocurrir fácilmente, es decir, la ruptura se dificulta y para ello necesita de condiciones drásticas, por lo cual ocurren generalmente por presencia de radiación o de altas temperaturas. Además, esta reacción de ruptura se da homolíticamente, es decir, cada electrón que conforma el enlace se va en partes iguales. Bien, la reacción típica de sustitución homolítica es la reacción de halogenación de alcanos y cicloalcanos. Ocurre fundamentalmente con dicloro y dibromo. No ocurre con difluor, o mejor dicho, aunque puede ocurrir con difluor, no se utiliza a nivel industrial ni se utiliza comúnmente debido a que el difluor es muy reactivo y puede producir tantos productos como tantos átomos conformen a la molécula, además de que puede producir fraccionamiento y polisustitución o polihalogenación fácilmente, es decir, la reacción con difluor es muy poco controlada. Es por ello que normalmente se hacen las reacciones con dicloro o dibromo. En el caso del diyodo, la reacción está desfavorecida por equilibrio químico, debido a que se forma yoduro de hidrógeno y, debido a las altas temperaturas, la reacción de formación del yoduro de hidrógeno es una reacción que es exotérmica y reversible, es decir, exotérmica reversible, por lo cual, al haber altas temperaturas no está favorecida y la constante de equilibrio es tan pequeña que prácticamente no se forma producto de halogenación. Es por ello que la reacción o las reacciones de alcanos y cicloalcanos son fundamentalmente de halogenación con dicloro o con dibromo. En el caso de hoy vamos a ver la halogenación del metilbutano o 2-metilbutano con dicloro y dibromo. En el caso del dicloro, como se muestra arriba, la reacción ocurre en todas las posiciones posibles donde pueda entrar el dicloro. Es decir, el dicloro es altamente reactivo, por lo cual va a sustituir a cualquiera de los hidrógenos presentes en cada uno de los átomos de carbono o enlazados a cada uno de los átomos de carbono de la molécula. En el caso del dibromo, como la reacción que se muestra abajo, la reacción es mucho más selectiva. Esta reacción con dibromo, al ser mucho más selectiva, va a ocurrir sobre todo en aquellas posiciones donde el carborradical intermediario sea el más estable posible. En el próximo video veremos la estabilidad relativa de cada uno de los carborradicales. El mecanismo de sustitución homolítica, tal y como se describe a continuación, ocurre en 3 pasos. Un primer paso, que es la reacción de iniciación, en la cual el radical halógeno se va a formar a partir de la molécula del halógeno. En este caso pusimos el ejemplo que estaba anteriormente con el metilbutano y el dibromo. Bien, en este ejemplo podemos ver cómo cada uno de los electrones del enlace se va para cada uno de los bromos, formándose 2 radicales bromos. Bien, en el segundo paso ocurre la propagación, donde ese radical bromo reacciona con la molécula orgánica. Al reaccionar con la molécula orgánica, un electrón proveniente o un electrón desapareado del radical bromo con un electrón desapareado del radical hidrógeno permite la ruptura del enlace carbono-hidrógeno y se forma el bromuro de hidrógeno más el carborradical, en este caso un carborradical terciario. Bien, este carborradical terciario ataca a otra molécula de dibromo formando otro radical bromo más el bromuro de el 2-bromo 2-metilbutano.
Y por último, ocurre la reacción de terminación. La reacción de terminación, que es el tercer paso del mecanismo, ocurre cuando cada uno de los radicales formados durante el proceso comienzan a combinarse entre sí y se forman los productos no radicálicos. Bien, esta reacción generalmente ocurre en trazas y ocurre cuando se detiene la reacción, lo mismo por enfriamiento brusco, por añadir algún disolvente y cambiar la polaridad del medio, o por detener la fuente radiante, que puede ser la causa del inicio de la reacción, como lo vimos aquí, ya que utilizamos la luz ultravioleta para que ocurriera la reacción. Bien.